El automóvil, una máquina indispensable para movilizar al mundo entero. Pero, ¿tienes idea de cómo lucía el primer automóvil? Hoy en día puede que ni siquiera tengas una idea remota de cómo eran los primeros automóviles, y todo comienza con los vehículos autopropulsados a vapor del siglo XVIII. El primer vehículo a vapor fue terminado en el año de 1769 y fue creado por Nicholas Joseph Cournot. Sin embargo, este prototipo era demasiado pesado, ruidoso y temible. Parecía más una máquina del infierno en aquel entonces. Cournot, quien fuera un escritor e inventor francés, dio el gran paso al construir un automóvil de vapor, pensado inicialmente para arrastrar piezas de artillería. El Fardier, como lo llamó Cournot, comenzó a circular por las calles de París en 1769. Se trataba de un triciclo que montaba sobre la rueda delantera una caldera con un motor de 2 cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento. La rueda delantera era la que generaba la tracción y a la vez tenía la función de dar dirección. En 1770 construyó un segundo modelo, mayor que el primero y que podía arrastrar 4,5 toneladas a una velocidad de 4 km por hora. Con esta versión se produjo el que podría considerarse el primer accidente automovilístico de la historia, al resultar imposible el correcto manejo del monumental vehículo, que acabó chocando contra una pared que se derrumbó fruto del percance. Estos autos a vapor no tendrían mucho éxito, pues no eran tan prácticos. Sin embargo, aportaron innovaciones como el freno de mano, las velocidades y el volante. Alrededor de 1870 en Viena, el inventor Siegfried Marcus hizo funcionar el motor de combustión interna a base de gasolina, conocido como el primer coche de Marcus. Posteriormente, teniendo ya a la mano muchos aportes de anteriores inventores, el ingeniero alemán Karl Benz construyó su primer modelo. Lo llamó el Benz Patent Motorwagen. Este auto fue patentado el 29 de enero de 1886 y empezó a producirse en 1888, convirtiéndose así en el primer automóvil de combustión interna a gasolina de la historia. La bicicleta. La bicicleta es el medio de transporte personal preferido por muchas personas. Existen alrededor de 1.000 millones en el mundo. La mayoría son bicicletas domésticas y de paseo. Sin embargo, existen muchas formas, dependiendo de las necesidades o las exigencias, como por ejemplo las de montaña, las de carreras, de turismo, plegables, híbridas, de playa, BMX, triciclos, cuatriciclos, bicicleta de mano, entre otras. El diseño y la configuración básica de la bicicleta ha cambiado poco desde el primer modelo de transmisión de cadena desarrollado alrededor del año 1885. La invención de la bicicleta se le atribuye a Karl Drais, quien fuera un inventor alemán nacido en 1785. Su rudimentario artefacto, creado alrededor de 1818, se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo y su funcionamiento era muy básico, pues la persona podía aprovechar a desplazarse sin esfuerzo en las pendientes. Poco a poco, otros inventores fueron realizando modificaciones hasta conseguir la forma de la bicicleta actual, pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Estas son algunas fechas importantes en la historia de la bicicleta. En 1818, Karl Drais inventa el velocípedo. En 1830, Thomas McCall diseña su propio prototipo de velocípedo. En 1860, Pierre Machaux crea la primera bicicleta con pedales. En 1870, James Starley diseña la bicicleta de rueda alta. ¿Por qué rayos no dos ruedas del mismo tamaño? En 1885, John Kemp perfecciona la bicicleta y desde ese entonces cambiaría muy poco. Ya en la década de 1960 se desarrollaron bicicletas de pista en los Estados Unidos y finalmente en la década de los 70 llegó una de las mejores variantes de la bicicleta, la de montaña. La primer consola de videojuegos. Un sector que atrae desde el más chico hasta el más viejo, en un mundo que ha evolucionado al ritmo de las nuevas tecnologías, donde existen 3 grandes empresas que lideran la producción de consolas a nivel mundial. Hablamos de Sony, Microsoft y Nintendo. Si bien los primeros juegos de computadora aparecieron en la década de los años 50, no fue sino hasta 1972 cuando se lanzó la primera videoconsola de sobremesa de la historia. Fue creada por la compañía electrónica Magnavox. La Magnavox Odyssey fue creada por Ralph Baer, considerado como el padre de los videojuegos. La Odyssey tuvo un moderado éxito, sin embargo, con el lanzamiento del juego de arcade llamado Pong de la también recién lanzada consola de Atari, considerada como la segunda consola de la historia, comenzaron a popularizarse los videojuegos. El público comenzó a mostrar interés ante la nueva industria y en el otoño de 1975 la compañía Magnavox finalmente cede ante la popularidad del Pong y se cancela el proyecto Odyssey.
Hoy en día, los gráficos en 3D, la realidad aumentada y las resoluciones 4K son prácticamente un estándar en el mundo de los videojuegos. Se calcula que cada gamer en el mundo juega un promedio de 2 horas diarias de sus juegos favoritos. Por cierto, el juego más vendido de la historia es Tetris, con 500 millones de copias vendidas. ¿A que no te lo sabías? El primer satélite humano en el espacio. Hoy en día, son muchos los países que cuentan con satélites en órbita, y nuestro estilo de vida depende mucho de estos sistemas. La televisión, el internet, las localizaciones y el estado del clima son algunas de las tecnologías que dependen de estos aparatos. En el comienzo de la era espacial, destacan únicamente dos países como los pioneros en poner satélites en el espacio: la Unión Soviética y los Estados Unidos. La carrera por poner un satélite en órbita se aceleraba en la década de los años 50 y fue finalmente la Unión Soviética la que logró poner el primer satélite artificial en órbita. Este primer satélite se llamaría Sputnik 1. El Sputnik fue lanzado el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética. Fue el primer satélite artificial de la historia puesto en órbita. Al primer Sputnik le siguió el Sputnik 2, como el segundo satélite en órbita y también el primero en llevar a un animal a bordo, una perra llamada Laika, quien además se convirtió en el primer ser vivo en morir en órbita. A este le siguió el Sputnik 3, el cual se convirtió en un total fracaso al fallar sus sistemas cuando se encontraba en órbita. El Sputnik 1 era una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro que llevaba 4 largas y finas antenas de 2,4 a 2,9 metros de longitud. Las antenas parecían largos bigotes señalando hacia un lado. La nave obtuvo información perteneciente a la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de ondas de radio en la ionosfera. Los instrumentos y fuentes de energía eléctrica estaban alojados en una cápsula que también incluía transmisores de radio. El envío a la Tierra de la telemetría incluía datos de temperatura dentro y sobre la superficie de la esfera. Debido a que la esfera estaba llena de nitrógeno a presión, el Sputnik 1 dispuso de la primera oportunidad de detectar meteoritos. Una pérdida de presión en su interior debido a la penetración de la superficie exterior se habría reflejado en los datos de temperatura. El Sputnik 1 se mantuvo durante 92 días en órbita e inició su reingreso a la Tierra el 4 de enero de 1958. El primer teléfono celular. ¿Podrías imaginar un día sin usar tu smartphone? Seguramente te perderías las notas más importantes del día en tus redes sociales, o quizá llegarías tarde al trabajo por no tener una alarma que te despierte a la hora indicada. ¿Y qué decir de tus selfies? Quizá hace algunos años ni siquiera pasaba por tu mente que este aparato fuera a ser tan indispensable en tu vida. El smartphone tiene sus inicios en los teléfonos celulares básicos, los cuales solamente permitían realizar llamadas. Después de todo, estaban pensados exclusivamente para eso. Los antecedentes del teléfono celular datan de la década de 1920, cuando se iniciaron los intentos por aplicar la comunicación móvil en tierra, pues hasta ese entonces la comunicación por radio era utilizada principalmente en comunicación marítima. El primer teléfono móvil del mundo, el Dynatac 8000X, realizó su primera llamada el 3 de abril de 1973, cuando Martin Cooper, director de Motorola, llamó a su homólogo rival, nada más y nada menos que Joel Engel, directivo de AT&T. La llamada la realizó desde una calle de Nueva York y la conversación es considerada hoy en día como la primer gran troleada de la historia, pues Cooper, en compañía de la prensa, presumió de su invento a Engel. El modelo utilizado, el Dynatac 8000X, fue presentado oficialmente en 1984 para su comercialización, 11 años después de aquella primera llamada. El teléfono pesaba cerca de 2,2 libras, tenía un tamaño de 33 centímetros de alto, 4,5 de ancho y 9 centímetros de profundidad. Su batería duraba 1 hora de comunicación u 8 horas en modo de reposo, además de incluir una pantalla LED. Con el pasar de los años, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación, el teléfono celular se ha convertido en nuestra computadora personal, capaz de realizar infinidad de cálculos, facilitándonos en gran medida todo tipo de tareas y principalmente la comunicación. Como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, le des pulgar arriba y me cuentes qué te pareció este video. Nos vemos en la próxima.